Muy, pero muy buenos días, audiencia, ¿cómo están? Esperando. Y bueno, yo a veces está la tecnología, los invitados, situaciones. Bueno, pero hoy seguimos, porque el espectáculo debe continuar como se dice normalmente. Y tuvimos que hacer un cambio aquí en Siempre Estamos con Vos, a través de Siempre en Domingo Radio Producciones, un cambio de último momento porque el invitado que teníamos, bueno, a veces se producen inconvenientes de última hora y es imposible. Entonces, inventamos y recurrimos a la buena gestión de un amigo y también a la buena predisposición de la persona a entrevistar. Y eso no quita que no sea tan o cual o más importante de la que íbamos a entrevistar, porque en este camino federal que Siempre Estamos con Vos, tomó el compromiso de llevarle a la audiencia una visión distinta de lo que es la política, de lo que es la situación en la Argentina. Estamos recorriendo las 23 provincias de nuestro país en lo que atañe a la situación económica social, pandémica, financiera, situaciones políticas que vive cada provincia. Y hoy tenemos a la presidente de la democracia cristiana de Rosario. De la, y evidentemente Rosario es una ciudad, la provincia de Santa Fe por supuesto, donde hay muchísimos inconvenientes y que muchos argentinos por ahí no lo conocemos. Y la idea es que cada ciudadano de nuestro país, porque por internet hoy, gracias a Dios, podemos estar en todos lados, eh, ustedes deben de conocer lo que pasa en la Argentina. ¿Por qué? Porque algunos dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en la capital. Y yo creo que debemos sacar ese pensamiento. La Argentina es un país federal. Y como federal, y como habitantes de este hermoso y gran país, tenemos la obligación no solo de participar, sino de saber qué le está pasando a cada uno de nuestros hermanos. Porque a la Argentina lo une la hermandad, aunque usted no lo crea más allá de esta grieta. Porque esta grieta no es una grieta, ¿cómo le podría decir? Ideológica, es una grieta moral. Porque ideológicamente podemos pensar distinto, pero tenemos algo en común que debemos recordar, y que es que nos cobija la celeste y blanca, nos cobija un país, y ese país somos hermanos, más allá de que haya gente extranjera que la hemos recogido con todo amor, pero nos une la hermandad no solamente de aquel que está en necesidad, sino la hermandad de ser cristianos, de respetar el pensamiento del otro. Y esto en la Argentina nos está dando. Por eso, a mi entender, es muy importante lo que hemos emprendido, que cada uno sepa la necesidad del otro. Por eso, le invitamos así rápidamente, desde Rosario nos separan 300 y pico de kilómetros, un poquito más, la doctora Gabriela Cuadri va a estar con nosotros, aquí en nuestro living. Ya se la traigo y se las presento. Muy pero muy buenos días, Gabriela, un gusto, y por supuesto le pido las disculpas del caso de sacarla tal vez de su tarea cotidiana allí en su oficina, para atendernos y para hablar de lo que acontece en Santa Fe, de lo que aconteció ayer, de lo que está pasando, con esta óptica como, como mujer, que yo siempre digo, ¿no? Siempre tienen una visión un poquito más grande que la del hombre, porque tienen ese sentido común que nos pasa. Los hombres somos un poquito más básicos, pero la mujer no es más rebuscada, sino es más pensante y ve un poquito más el otro lado de las cosas. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, gracias por las palabras, buenos días, buen día a toda la audiencia. Bueno, fue también un pedido de un amigo, así que acá estábamos, podíamos colaborar y siempre hay mucho, ¿no? Para contar, hay muchas personas que estamos trabajando y que día a día afrontamos las realidades tal como vienen, desde lo político, desde lo económico, desde lo social, y tratamos de poner nuestro granito de arena
y me gustó mucho lo que decías al principio sobre esto del federalismo y poder mirarnos también entre las provincias, porque muchas veces aquí pasan cosas, ¿no? En Santa Fe, una provincia que tiene muy marcada una ideología antivida, una ideología de realmente de no respetar al ser humano, y a veces este tipo de políticas recién se toma conciencia cuando se disparan en Buenos Aires. Y bueno, lamentablemente Santa Fe, como otras provincias, creo que el sur argentino también lleva en esto algún tipo de primacía, lamentablemente. Se van dando este tipo de avances y de legislaciones y que se desconocen, y a veces el alerta recién llega cuando llega un poco tarde, ¿no? Porque por más que el disparador es en Buenos Aires y es la provincia obviamente la más numerosa, la más importante, pero ya hay todo un entramado que se ha ido tejiendo en todo el país que después es muy difícil de retroceder. Sí, seguramente, seguramente. Y en la Argentina tenemos que aprender a mirar a las provincias, tenemos que aprender que la capital federal no es el ombligo de la Argentina, que realmente la distribución de riquezas tiene que ser ecuánime y que la Argentina también tiene un problema geopolítico, geocultural muy, pero muy grande y debemos solucionarlo. No puede ser que la capital federal y alrededores, el Gran Buenos Aires como se llame, tenga prácticamente el 50% de la población en la Argentina teniendo un territorio tan vasto, tan grande y tan rico que no está habitado prácticamente y que no explotamos las riquezas naturales y que tenemos por ahí un mar que lo vemos solamente cuando vamos de vacaciones, los que pueden ir de vacaciones, y ir a una playa. Y sin embargo el mar tiene riquezas incalculables que la Argentina no explota, entre otras tantas cosas, ¿no? Que no queremos Seguro. mirar. Y, y la diversidad cultural y, bueno, tantas riquezas que hay en las provincias y también esto que a veces nos limitamos, ¿no? De no compartir, consumimos todo lo que viene de los medios de Buenos Aires y a veces no nos conocemos entre nosotros, no nos apoyamos en estas luchas, a veces en esta poder llevar nuestra cultura realmente a un primer nivel como nos merecemos, ¿no? Y bueno, estamos muy influenciados por lo que pueda venir de esta gran ciudad, de esta capital, de esta gran provincia que es Buenos Aires. Y sí, un cambio siempre nos ayuda a revisar y a reconstruir nuestra identidad como argentinos. Ujú. Gabriela, dos cosas. La primera le voy a pedir, y le pido perdón a la audiencia por esta No, por favor. pequeña corrección, es que vaya un poquito para atrás su cuerpo, así sale todos. Perfecto, ahí. Ajá, Esto se ahí lo aclaro estamos. porque casi no tuvimos tiempo No, le de cuento a la ubicarlo. audiencia, estoy como con el cable tratando de que no se me estire mucho porque se me va a cruzar ahí. Eso es lo que no No, quiero, pero no, bueno, no, a está ver, bien. ahí me acomodo. No, Ahí estamos. está bien, Gabriela. Muchas gracias. Vuelvo a repetir, No, por esto favor. tuvimos que cambiar toda la artística de golpe porque estaba preparada para otro invitado y esto lleva un tiempo y lleva a correr. Lo de rojo es totalmente casual, me vestí de rojo, la pared de mi estudio, de mi oficina es roja, así que estamos aquí. Bueno, pero son parte de los colores de la democracia cristiana, así que Sí, por supuesto, le- el le- rojo y el azul son le- nuestros colores. Ahí se ah, me está moviendo, ahí vamos a tratar de que no, ahí está, no hay problema. Lo otro es no que, lo otro es que hacer puntualmente lo que usted estaba diciendo, obviamente es así. Pero para comenzar a desarrollar, en la Argentina pasan cosas. Está muy fresquito lo que pasó ayer, al menos lo que vimos y lo que vi aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero también lo vi en el interior del país. Vi una movida bastante importante con relación a que no fue una marcha destitutiva, todo lo contrario, sino fue una marcha de aquellos que no están de acuerdo con muchas cosas que el gobierno actual está haciendo y que de alguna medida fue, a mi entender, no fue movido por ningún partido político, sino que fue autoconvocados por las redes. A mi entender, vuelvo a repetir, no quiero con esto entrar en una discusión con personas que piensan distinto, pero es lo que yo veo. ¿Usted qué opina, Gabriela, de lo que aconteció en el día de ayer en la República Argentina? yo creo que hay una necesidad de la gente de expresarse, es más, creo que una de las formas de hacerlo es a través de las marchas, de salir a la calle, de movilizarse, creo que no es la única y sí creo que hay una espontaneidad en eso porque es el recurso que muchas personas encuentran para tratar de
poner, digamos, de relieve su disconformidad. La disconformidad está, creo que no hay duda, creo que se está avasallando nuestros derechos, nuestra cultura, lo que es nuestro país, impunemente se trabaja desde los poderes políticos, desde el Congreso, desde el Poder Ejecutivo, con mentiras, con argumentos amañados, con una serie de estrategias que hoy la sociedad las advierte y bueno, uno de los recursos que tiene para demostrar su disconformismo es justamente movilizarse. No sabemos si el resultado es o no, se va a lograr o no, de que haya un cambio efectivo, pero de hecho sí la primera lectura que hacemos es que hay una sociedad que no está conforme con lo que está pasando y que se manifiesta. Creo que el problema es económico, pero no solamente económico, hay una gran molestia por este avasallamiento cultural, ideológico, y lo económico obviamente es grave. Aquí en Rosario sí se siente muchísimo la pobreza, el avance de la pobreza, la falta absoluta de ideas creativas, de soluciones. Todo se resuelve en un asistencialismo comercial, digamos, donde los punteros y quienes lo manejan terminan siendo parte del negocio de la pobreza y entonces eso no va a traer ninguna solución. Y bien, a nivel comercial, a nivel industrial, el desastre se ve, ¿no es cierto? Los negocios totalmente cerrados, vacíos, muy poca circulación de mercadería y de recursos. Así que desde ya que creo que la actividad de ayer es absolutamente legítima, espontánea y insisto, creo que no es el único modo en que la ciudadanía hoy se está expresando. Es uno de los tantos modos y los políticos deberían mirar un poco de qué es lo que está pasando realmente en la sociedad y si les interesa un poco nuestro país y nuestra gente, deberían ir cambiando ya algunas políticas y estrategias. ¿No cree usted que también la gente está de alguna manera visorando que hay un tema dentro del gobierno de conflictos internos donde, ¿cómo lo podríamos llamar? Hay una persona, un líder que se ocupa y se preocupa solamente por la situación que está viviendo y no mira la necesidad de la gente y hay otro que está remando en dulce de leche para tratar de sobrellevar la situación. Y todo esto obviamente repercute en el gabinete, repercute en las diferentes posiciones ideológicas que tienen cada uno en este enfrentamiento cultural, ideológico y de ambiciones personales. Creo que más claro no puedo ser, ¿no? Sin dar nombres. Sí, totalmente. O sea, hay un quiebre, hay se ve esa realidad que vos describís. Creo que nadie lo puede negar. Pero bueno, todos son cómplices y parte de eso, digamos. Desde el momento, desde la hora cero sabemos que esto es así. Así que me parece que estas son complicidades tejidas desde muchos años atrás. Esto no es algo novedoso ni que nos pueda sorprender o llamar la atención. Es algo que tiene muchos años como digo, de tejerse y de armarse. Así que creo que es responsabilidad de quienes lo armaron desarmarlo. Realmente dejar de mentir, actuar con honestidad y empezar a trabajar en serio si es que les interesa la Argentina. Yo creo que responden más bien a otros intereses, a intereses internacionales, las cuestiones de política doméstica quedan en el ámbito doméstico, pero hay intereses muchísimo más altos que son los que hoy están marcando la política nacional. Y bueno, ahí es donde también, si no hay una decisión de cortar y de replantearse cuál es nuestra identidad nacional y hacia dónde va la Argentina, bueno, seguiremos siendo realmente sumisos a los poderes internacionales que nos van marcando una agenda que sabemos que está absolutamente en contra de los intereses de nuestra gente. Nuestro amigo en común que nos relacionó hoy a último momento me dijo que usted tenía allí en Rosario algunas novedades para comentar. ¿Cuáles son ellas, por favor? Sí, le contaba yo justamente a Carlos que aquí en Santa Fe, por ejemplo, y creo que pasa, ¿no? Esto también a nivel del país lo vemos, pero aquí en Santa Fe, por ejemplo, tuvimos esta semana la sorpresa de que la Cámara de Diputados le dio media sanción a la ley de educación sexual integral, con lo cual pretenden nuevamente, porque ya han hecho otros intentos, pero bueno, esta vez vuelven otra vez a avanzar en el mismo sentido, pretenden imponer todo lo que tiene que ver con ideología de género
de manera obligatoria y compulsiva en todo el ámbito educativo. Ustedes saben que la ideología de género se transmite, esto está planificado, se transmite a través de los medios de comunicación, a través del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación es otro de los canales por los cuales se implementa. Hasta ahora no lo han logrado a nivel nacional y tampoco lo habían logrado aquí a nivel provincial. Esta semana, como dije, la legislatura santafesina está dividida en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿no? El mismo esquema que a nivel nacional. Digo porque otras provincias tienen son unicamerales. Nosotros somos bicamerales, por lo cual tuvimos media sanción en la Cámara de Diputados de la ley de educación sexual integral. Y esta es otra de las cosas que realmente nos duele, ¿no? Esta pretensión de imponer determinadas ideologías, determinados parámetros que van en contra de nuestra cultura, y en medio de este contexto, ¿no? De crisis económica, de pandemia, de tantos desafíos, y bueno, nuestros legisladores están empeñados en avanzar con la ideología de género, porque evidentemente es lo que a ellos les genera recursos personales, y sabemos a través de sus compromisos que van asumiendo con laboratorios, con entidades extranjeras que les facilitan créditos, préstamos y dinero para que promuevan estas políticas. Y bueno, esa es la novedad que tuvimos de la democracia cristiana. Hicimos un comunicado alertando a la gente y poniendo en claro que esta nueva ley de educación sexual está violentando la ley nacional de educación que reconoce a la familia como agente primario de la educación, que reconoce la libertad, nuestra Constitución Nacional reconoce la libertad del derecho de enseñar y aprender, nuevamente esta ley se la lleva puesta a la Constitución Nacional, y esto lo entronca un poco con lo que yo decía al principio, ¿no? Conocer lo que va pasando en las provincias, porque después resulta que estos proyectos llegan a otras provincias, llegan a Buenos Aires, llegan a nivel nacional, y allí es cuando recién nos alertamos. Pero sabemos ya que desde hace un tiempo la estrategia de quienes no pueden obtener este tipo de leyes a nivel nacional es ir ganando terreno en las provincias. Esto pasa con el tema aborto, esto está pasando ahora con todo lo que es ideología de género, y bueno, contarles, ¿no es cierto?, a todo el país lo que está pasando, y la ley ahora ya pasó a la Cámara de Senadores para su votación, todo indica que van a tratar de hacer una votación acelerada, así que bien, tendremos que enfrentar este próximo desafío donde a todo nivel se tratará de imponer nuevamente esta ideología que, bueno, ya lo hemos dicho claramente, muchos no comulgamos con este concepto de la persona humana, no estamos de acuerdo con este abordaje de la sexualidad de la persona humana, y no tenemos por qué ni aceptarlo, ni aprenderlo, ni tampoco enseñarlo, porque no es lo que nos representa a nosotros como personas. Eso es algo que hemos tenido esta semana aquí en la provincia, y bueno, son los avances, así para eso trabajan nuestros legisladores, ¿no? Lamentablemente. Ahora, Gabriela, pienso yo en voz alta, ¿no? Estas leyes que son no van con la Constitución. ¿Cómo puede ser que legisladores que tienen ese conocimiento lo voten a favor? ¿Cómo puede ser que se ha En primer lugar, votado? vamos a decir que no todos tienen el conocimiento, pero bueno. Sí, bueno, está bien, ya lo hemos visto últimamente, pero esto me lleva a una pregunta, ¿no? Ya vamos a hablar de lo que la democracia cristiana propone allí en Santa Fe, qué está haciendo, cómo se está moviendo, si se está moviendo, pero esto me lleva a una pregunta, ¿no? ¿Usted cree que esta situación pandémica, donde hay gente que no puede trabajar, hay gente que recibe el dinero que les da el gobierno, a algunos obviamente les llega más que a otros por distintos motivos, que bueno, la gente sabrá analizarlos o no, pero ¿usted no cree que se le ha caído la careta a muchos con esta situación, donde la gente tiene que realmente ver? Por eso la movida de ayer, que acá fue importantísima y por lo que vi en distintas provincias también lo fue. ¿No cree que se les cayó la careta a muchos que están sentados en una banca donde realmente no hay propuestas, donde no se les cae una idea? Porque ellos están como dice la Constitución Nacional, para asegurar el bienestar común. Y acá no hay bienestar común, acá hay bienestar de algunos privilegiados y malestar común de muchos que se le han prometido muchas cosas, como los jubilados, por ejemplo, un 20%, y lo que se hizo fue pegar un manotazo de ahogado para satisfacer
situaciones del Estado, más que del Estado, del gobierno, porque el Estado es otra cosa, y donde se ha empezado a tomar gente, más gente, y aumentando el déficit fiscal de manera terrible, en lugar que esas personas desocupadas, el gobierno abocarse a hacer planes a 15, a 20 años para poder recomponer la economía, favorecer a aquellos que trabajan y no desfavorecer a aquellos que aportan para sostener socialmente, que está bien, que se sostenga a quienes necesitan, pero que hay gente que hace 18 años, por ejemplo, que vive de planes sociales y no se la ha preparado para tener la dignidad de un trabajo. Coincido totalmente. Creo que sí, esta pandemia ha permitido que se caigan muchas caretas. Me parece que hay una realidad que no se puede ocultar. Y creo que esto tiene muchos factores, ¿no? Tiene que ver con que mucha gente, muchos nos quedamos, a lo mejor tuvimos un poco más de tiempo libre para estar informados y eso creo que también facilitó circulación de información que quizás antes en otro ritmo de trabajo y de actividades no pasaba. Me parece que hubo mayor atención sobre algún tipo de información y entonces esto permitió eh, advertir algunas otras circunstancias. Lo escandaloso es que a pesar de que se caen las caretas, quienes la sostienen siguen insistiendo, ¿no? Esto es el traje nuevo del emperador, o sea, van desnudos y siguen insistiendo en que tienen puesto el mejor traje. Eso la verdad que es una cosa bastante ridícula y que lo vemos a diario, ¿no? Eh, pero sí me parece que hay una visibilidad mayor de la situación dramática en la cual está nuestro sistema político y el tema, por supuesto, del asistencialismo también comparto totalmente, por eso lo dije también al principio, no hay ninguna idea creativa, no hay nada que apunte realmente a una mejor calidad de vida de las personas, a un mayor bienestar. Creo que está todo puesto en disciplinar a las personas para que dependan absolutamente de algunas migajas que pueda darle el Estado a través de este gran negocio que es el que han inventado, el que sostienen, lamentablemente, que es el negocio de la pobreza. Si no, no encontramos otra explicación. Sí, realmente usted ha puesto el nombre, ¿no? El negocio de la pobreza. La Argentina, que yo tengo recuerdo por mi edad, el último presidente que hemos tenido que distribuyó, que no tuvo deuda externa, que no tuvo inflación, fue Arturo Humberto Ilia. Más allá del partido que pertenecía, no, a mí lo que me interesa es que haya un presidente que tenga, que cuando asuma en el sillón de Rivadavia, olvide a qué partido pertenece y sepa que pertenece al partido de la República Argentina, al partido de todos, ¿no? Y de ahí en más comenzamos a ir de mal en peor. La Argentina no tiene prácticamente índices de recuperación, más allá de ese momento que tuvimos en el 2002, 2003, donde muchos políticos se jactaron que con su plan salvaron a la Argentina y no vieron que hubo una mano divina, a mi entender, con dos cosechas extraordinarias, donde el mundo se vio muy complicado y Dios nos dio, y para aquel que no cree en Dios, la naturaleza, si lo quiere llamar de alguna manera, nos dio un lugar de privilegio en el mundo con la soja. Se acabó el viento de cola, se mintió con los 8.000 millones que se cancelaron del Fondo Monetario, que fueron un préstamo chavista, a una tasa mucho mayor a la que el fondo había prestado, donde muchos no lo quieren ver o no se ocupan de investigar y hablan por boca de ganso, discúlpeme la palabra, y nos la creímos como que éramos los mejores y realmente fabricamos una pobreza terrible y no fabricamos lo que teníamos que fabricar, que es trabajo. El mundo, el mundo de primera o la gente del primer mundo, así como se llama, es porque lo hace con esfuerzo, con mérito, con laburo y con sacrificio. Y aquí pensamos que todo lo contrario, que no trabajando, no produciendo, íbamos por el buen rumbo. Y resulta que nos chocamos con un Fórmula 1 a 350 kilómetros por hora contra una pared de 3 metros de ancho, más o menos, ¿no? Entonces, es hora que nos demos cuenta de lo que tenemos que hacer. No sé, yo lo veo así. Usted como dirigente política, ¿cómo lo ve? Yo en realidad nunca, creo que no creo que nos lo hayamos creído. La verdad es que creo que hay una sensación de que
la corrupción, la mentira, el robo, la falta de realmente de valores a nivel político, en algún momento, tarde o temprano, repercuten en una degradación a todo nivel de una sociedad. Me parece que eso, más allá de que alguien lo diga o no lo diga, eso está en el corazón de todos y me parece que todos lo advertíamos, ¿no? Creo que no, es cierto que el campo salva a la Argentina, esa es una realidad, es lo que tenemos, es la bendición, la gran bendición que tenemos, es la esperanza que tenemos. Realmente el campo es lo que siempre ha puesto a la Argentina en un lugar donde ha evitado que este avasallamiento nos lleve puestos. Por lo demás, creo que hay un gran compromiso de nuestros políticos de aniquilar a nuestra población. Esto podrá sonar fuerte, pero históricamente muchísimas sociedades y culturas han vivido estas realidades con distintas metodologías, pero lo han vivido. Hoy el control poblacional es un arma muy utilizada para este avance y para adueñarse de recursos naturales y bueno, en Argentina se está implementando y creo que de eso debemos tomar conciencia, todo lo que tiene que ver con el negocio, hablamos del negocio de la pobreza, ¿no? Podemos hablar también del negocio de la sexualidad humana, todo lo que tiene que ver con anticoncepción, con aborto, por supuesto esterilizar personas, todo ese gran negocio de los laboratorios de impedir el crecimiento de una población y hacer un gran negocio con la sexualidad y la reproducción humana, a muchos les parecerá realmente de avanzado, gracioso, a mí me parece terrorífico. Me sorprende cuando hay personas que se plantean como naturistas, como respeto a la naturaleza, pero por otro lado promocionan todo este tipo de técnicas. Entonces, todo esto viene de la mano de grandes intereses internacionales que su objetivo es la despoblación, el control del crecimiento poblacional para evitar, no solamente de Argentina, sino de todos los países de Latinoamérica, porque todos estamos viviendo la misma realidad, evitar el crecimiento y el desarrollo como sociedades. Entonces, cuando uno ve todo esto en combo, digamos, sí, obviamente el campo nos puede salvar, pero si ideológicamente nuestros valores van en contramano con lo que es la vida y nuestra cultura se va a transformar en una cultura antivida, bueno, creo que nunca vamos a poder superar, ¿no es cierto? Y poder desarrollarnos con una identidad como país y poder crecer y poder tener trabajo y poder valorar lo que es el trabajo, lo que es el estudio, lo que es la educación, etcétera. Gabriela, hay un tema que se va a debatir en el Senado de la Nación en estos días y es un tema que a mí me preocupa y demasiado. El tema de la vacunación obligatoria y que aquellas personas que pueden ser damnificadas por esa vacuna no puedan ejercer el derecho de hacerle un juicio al laboratorio. ¿Qué opina usted? Bueno, me parece un avasallamiento total, otra de las imposiciones de los poderes internacionales. Me parece que sabemos quién es el ministro de Salud, ¿no es cierto? Ginés González García, una persona totalmente antivida, contraria a lo que es la salud y el crecimiento de nuestra población. Entonces, dentro de ese contexto, no me sorprende. Creo que los mecanismos, como lo dije antes, los mecanismos por los cuales las sociedades se han visto explotadas y aniquiladas de sus propias fuerzas políticas, han sido variados a lo largo de la historia y este sería otro. Voy a ser sincera que no leí el proyecto porque no me alcanza el tiempo y la vida para todo, es una asignatura que tengo pendiente para esta semana, para estos días, si Dios quiere, entre hoy y mañana, pero sí obviamente estuve al tanto de los comentarios y de las lecturas parciales, ¿no es cierto?, de lo que ha ido surgiendo en esta votación de diputados, y sí, me parece sumamente alarmante estos dos factores que vos marcabas, ¿no? La obligatoriedad y como abogada esto de que no se pueda accionar por los daños o secuelas que pueda dejar la vacuna. En ese sentido, me parece que igualmente se va a accionar si hubiera daños y que será de competencia de los jueces determinar o no si esa norma que prohíbe el juicio es o no constitucional. Creo que muchos jueces lo van a declarar inconstitucional y que el juicio de daños va a prosperar. Ahora, el tema es que si el juicio de daños prospera, en muchos casos va a repercutir la condena en contra del Estado Nacional, que es quien hoy está dictando esta norma. Entonces, en definitiva, vamos a también a pagarlo todos. Y esto también no quiere decir que todos los jueces hagan lugar, seguramente estos casos van a entrar al ámbito judicial, si
si realmente esto avanza, van a llegar los casos al ámbito judicial, probablemente lleguen a la Corte Suprema y allí tendremos la verdad. Para esto van a pasar muchos años, o como sucede con nuestro Poder Judicial, así que tampoco va a ser una respuesta rápida ni para aquel que esté damnificado, ni para el resto de la sociedad que está esperando probablemente esta respuesta para después poder también tener su derecho al resarcimiento. Ahora, obviamente esto es lo último en lo que pensamos en el resarcimiento, porque lo primero que pensamos es en el daño que puede causar una vacuna obligatoria, que no está aprobada, que va en contra de todos los protocolos que autorizan la investigación en seres humanos, porque totalmente en contra, falta de información, que cuando todos los protocolos a nivel internacional y los compromisos que Argentina tiene asumido a nivel internacional a través de tratados internacionales dicen lo contrario. Entonces tenemos que vamos a violentar todos los tratados internacionales para cubrir a determinados laboratorios de determinados intereses, que son quienes en definitiva están impulsando este tipo de legislación. Nuevamente hablamos de un Congreso que da la espalda a la gente y responde a intereses particulares internacionales que son ajenos a nuestro país. Vamos a ir, bien, vamos a ir aterrizando un poquito allí en Fisherton, establecernos en Rosario y preguntarle cómo ve usted desde Rosario cómo se está manejando la pandemia allí, cómo, si hay recursos. Sabemos que Santa Fe tiene, a mi entender, o tenía uno de los mejores planteamientos a nivel salud. Esto es así, se está manejando bien, los infectados bajan, los muertos bajan, en cantidad me refiero, para poder llevar Bueno, una vida ordenada, volver otra vez a la normalidad, o también entró en la parafernalia de lo que fue al principio la comparación con países del primer mundo, diciendo que Argentina era un ejemplo y que todos nos miraban, o realmente se trastocó ese tema. Bueno, Rosario está en la misma situación, creo que el resto del país, con su economía parada, sus actividades absolutamente paradas, el Estado inexistente, y de esa manera van conteniendo el avance que podría ser mayor de los contagios porque nos tienen paralizados. Yo como abogada puedo decir, acá no funciona el Poder Judicial, acá no funciona el registro civil, acá no funciona nada. Acá estamos sufriendo, además de la pandemia, los incendios en la isla, para los cuales no hay respuesta. Nuestros concejales acaban de votar los concejales, pues, digamos, a nivel ciudad, digamos, lo que sería la legislatura en Buenos Aires. Los concejales acaban de votar la semana pasada la obligatoriedad de los cursos de ideología de género para obtener el carnet de conductor. Esa es la preocupación de nuestros políticos. Así que la verdad que la situación es crítica. El tema de que el sistema de salud en Santa Fe es óptimo también es un mito montado por el Partido Socialista, donde ellos lo que han hecho es obviamente descentralizar un sistema de salud, lo cual no quiere decir que esté optimizado, descentralizarlo con políticas muy claras en todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva. Los centros de salud, con muy pocos materiales, con lo que sí hay que destacar de Santa Fe, en Rosario, que tiene su facultad de medicina, es el trabajo de los profesionales. Los profesionales de la salud son gente muy comprometida, la mayoría de los profesionales aspiran y trabajan en el sector público, hay realmente mucho reparto, ¿no? Entre quienes están en lo público y privado, comparten actividades, entonces hay un muy alto compromiso con el trabajo y con la salud de la población, es gente muy esforzada y creo que allí está puesta las fichas de lo que sea óptimo y digamos, allí sí se marca una diferencia en la entrega y la dedicación que tienen los profesionales en la ciudad y en la provincia. Ahora, el resto, como digo, creo que se trabaja con falta de recursos, con sueldos muy bajos, mal pagos a nivel estatal, y, como digo, bueno, con una paralización de toda la actividad de la provincia que obviamente va a repercutir en que haya menos contagios. Pero la situación, la verdad que está llegando a un punto que va a ser muy crítico y yo creo que para fin de año, si esto sigue así, lo que sea fiestas y lo que sea la paralización normal que se da en los meses de verano, por el calor, por la falta de actividad, lo que es enero, febrero, y creo que estamos abriendo las puertas a un panorama bastante crítico acá. ¿Cómo está el tema narcotráfico en Rosario?
Bueno, es un tema, sí, me olvidé de nombrar, ¿no es cierto?, entre los problemas que tenemos, la inseguridad, acá los muertos por inseguridad, los asaltos, las balas, la violencia no decrece, las soluciones nunca llegan, las bandas siguen actuando y es un tema al cual de alguna manera nos hemos acostumbrado a la manipulación a través de los medios de comunicación, donde todos los titulares hablan de que es un ajuste de cuentas, de, digamos, como que es un terreno realmente perdido para la actividad judicial y la actividad legislativa. Entonces, la verdad que el tema de la inseguridad es difícil y bueno, es otro de los puntos en los cuales no se ve una voluntad política. Ustedes saben que nosotros hemos tenido un cambio de gobierno acá, durante 12 años gobernó el socialismo y ahora por primera vez gobierna el Partido Justicialista, ¿no? Con el gobernador Perotti. Esto realmente cuando asume Perotti con inmediatamente sobreviene la pandemia, generó, por eso yo hablo de esta paralización, ¿no? Porque fue muy difícil para este nuevo gobierno, que venía como bastante también flojo de planes, pero bueno, enfrentar de golpe la pandemia, entonces esto generó una paralización y eso también se ve en el tema de seguridad, donde no hay una política que, bueno, que hayan marcado algún cambio a lo que veníamos viviendo. Así que si ustedes leen los titulares, lamentablemente la situación de violencia y de inseguridad sigue muy en primer plano en nuestra ciudad. Hablemos ahora de la democracia cristiana. ¿Cómo está encarando esta situación? ¿Ustedes están de alguna manera trabajando, no sé, recolectando comida no perecedera, alimentos, conteniendo, eh, más allá del plan político que puedan ejercer para las próximas elecciones, sabiendo que la democracia cristiana trabaja para la gente, ¿están moviéndose este, solidariamente con aquellos que están en necesidad? Nosotros, a ver, la democracia, yo estaba trabajando, fui candidata a concejal por otro partido y ahora, ni bien terminaron las elecciones, el año pasado ya retomé mi actividad en la democracia cristiana, que la tenía un poco abandonada y dijimos, bueno, necesitamos mover esto a nivel Rosario. Así que quedé a cargo de la Junta Departamental de aquí de Rosario y tenemos un grupo con el que trabajamos a nivel político y seguimos trabajando en eso. En este momento no estamos haciendo asistencialismo como partido, sí, cada uno sigue trabajando en sus ámbitos, quien está vinculado con Cáritas, quien está vinculado con la organización que sea, pero no como partido. La verdad es que yo lo manifesté al principio, ¿no? Creo que hay mucho para desarticular en este negocio de la pobreza, que algo mencionamos, voy a agregar el tema de los comedores, que realmente también es agotador, las partidas que se firma que llegan 100 partidas y en realidad llegan 50, digamos, todo lo que se ha montado alrededor de esto, la verdad que es muy desagradable. Hacer asistencialismo como partido creo que hoy no es la mejor opción. Me parece que la necesidad es mucha y que los aportes deben venir por otro lado. Hoy nosotros estamos más abocados a la tarea política, a hacer un seguimiento legislativo, al diálogo, a realmente transmitir y darle herramientas a la ciudadanía, decir, bueno, nosotros de esto opinamos esto y damos argumentos y mostramos las leyes y damos letra, como se dice, ¿no? Damos recursos como para saber y poder abrir un poco los ojos y dialogar y decir, bueno, lo que estamos viviendo no está bueno, o sea, realmente movilicémonos, realmente generemos otras cosas a nivel educativo, a nivel social, a nivel cultural, porque lo que estamos viviendo nos lleva realmente a una situación bastante sin salida. La idea en las próximas elecciones es ir con lista propia o colgado alguna otra lista. Bueno, bien, linda la pregunta, me encantó, porque la idea es ir con lista propia. La verdad que la idea y lo más lindo es ir con lista propia. Hay muchísima gente que está capacitada y dispuesta para trabajar y creemos que tenemos una identidad que justifica y que es posible ir con lista propia. Después del dicho al hecho, a veces las alternativas y las circunstancias hacen que en política no todo se puede hacer como uno quiere, así que veremos cómo se desenvuelve el tema de aquel año que viene y veremos cómo se llega y si es necesario hacer alguna alianza, cómo y con quién. También hay que evaluar realmente si uno se puede presentar o no, porque
son escenarios muy complejos, yo ya los he atravesado, lleva mucho esfuerzo y creo que uno los hace en la medida en que dice, bueno, tengo un resultado, ¿no? El resultado es, obviamente, uno aspira a ganar y a poder tener un lugar desde donde tener una banca, tener un voto para poder trabajar en la política. A veces no se llega a ese resultado y si no se llega, si bien es muy valorable también poder participar y poder ser una voz alternativa, a veces uno siente que queda a mitad de camino y que no le ha dado a la gente todo lo que realmente podía darle. Así que bueno, siempre esas cosas están en la balanza y falta todavía, la verdad, para las elecciones, así que no tenemos nada concreto armado. La idea, Dios quiera, que podamos ir a armar lista propia. O sea, es un resurgir un poco de la democracia cristiana con tantos años de vida en el campo político, 66 años desde la creación del partido y donde tuvo dirigentes realmente que fueron no solamente honorables, sino que dirigentes que trabajaron, porque uno puede ser honorable, pero puede estar de brazos cruzados, ¿no? Y Sí, trabajaron por el bien común. Y ahora aparecería que la democracia cristiana quiere un nuevo resurgir y nuevamente estar en la batalla política por tener bancas y poder de alguna manera manifestar el pensamiento de muchísima gente, que es la restitución de valores por sobre todas las cosas y el respeto por la vida, entre otras sí. cosas. Ahora, ¿qué piensa la doctora Gabriela Cuadri con relación a las listas sábanas? Hemos visto que en la lista sábana le doy pie, ¿no? Porque yo no tengo pelos en la lengua. Hemos tenido un diputado que realmente ha sido una vergüenza, uno de los tantos, ¿no? Pero que esta pandemia también desenmascaró a través del Zoom. Y me refiero a Mary, el salteño que entró colgado, ¿m? Sí, y sin proyectos prácticamente. Esa es la bronca que yo desde afuera, como ciudadano, tengo, de que alguien ocupe una banca por mérito político y no por mérito propio en capacidad para legislar. Es un tema muy difícil, ¿no? Porque es tan grave lo de la lista sábana como lo de los arribistas. Digamos que se nos impone alguna figura porque es porque es mediática, porque sale en televisión, bueno, y la gente vota. La verdad es que es un tema muy difícil. Las listas sabemos que se arman por dinero, los puestos tienen un precio, entonces si uno tiene ese precio para aportar, va a ocupar un lugar o no en la lista. Creo que se compran los lugares y después cada uno, el que lo compra, es libre de poner a quien quiera. De hecho, hemos tenido muchísimas veces listas donde quien va es la hija de, ¿no es cierto? Porque, bueno, el papá no va a figurar en la lista porque es un gran empresario, pero compra el puesto para la hija, la esposa de hecho, y ahora con esto de los cupos femeninos lo hemos visto mucho, pero bueno, pasa con mujeres y con varones, ¿no? Entonces, toda esa gran corrupción que hay, o sea, es como quedamos cortos quejándonos de América como diputado en una lista. La verdad es que una gran falta de ética en el armado político. Yo quiero aclarar que nunca pagué por una lista ni nunca le pedí a nadie que pagara para estar en una lista. Bueno, de hecho, no soy tampoco, nunca ingresé a ningún puesto, más allá de haber participado varias veces en las elecciones y he sido desplazada en listas por gente que sí, obviamente tenía otros intereses y tenía recursos como para estar un poco más arriba en las listas. Entonces, esta experiencia la tengo y bueno, me parece que son reglas del juego muy complicadas. También, como decía, creo que luchamos contra esto otro, ¿no? Contra lo mediático, contra que aparece un candidato que viene eh, impulsado por ser una figura que tenga porque se muestre a nivel televisivo, a nivel radial, a nivel deportivo, y bueno, quedamos relegados, quienes queremos trabajar, quizás quienes hemos estudiado, vamos quedando en segundo plano. Y bueno, son las reglas del juego, la verdad. Eh, es un tema complejo que ojalá la ciudadanía tomara conciencia y pudiéramos hacer juntos una revisión de cómo elegimos a nuestros candidatos, pero lo veo todavía muy lejano y bien, asumimos que son las reglas del juego y cada vez que hemos decidido, yo por lo menos cada vez que he decidido trabajar en alguna elección, lo he hecho con ese conocimiento y sabiendo que bueno, estoy dispuesta a que eso pase y bien, hay que participar de la elección, irse a su casa y bueno, habrá que irse a su casa y seguir trabajando desde ahí. Bueno, vamos un poquito ya llegando al final de la entrevista. La verdad que 45 minutos
recontra jugosos, Gabriela, a Bueno, través de sus conceptos, ¿no? Pero, gracias, muy linda. pero me gustaría que usted me diera una reflexión final, un colorario a todo lo que está pasando en la Argentina o un resumen de lo que hemos hablado, para que les quede claro a la gente que se enganchó, que se está enganchando últimamente. Igualmente les digo que esto funciona con una página, una fanpage en Facebook, donde esto queda colgado las 24 horas, los 365 días del año, entrando a Siempre en Domingo Radio, y que también esto va a ser subido al canal de YouTube de Siempre en Domingo Radio, por lo tanto las repeticiones las van a poder ver cuantas veces quieran. Pero sería interesante que la doctora Gabriela Cuadri nos dé una situación desde su terruño, allí en Rosario, en la provincia de Santa Fe, con una óptica a nivel nacional. Bueno, a mí me parece que es importante, en mi opinión, ¿no? Es importante no ver hechos aislados y no tener reacciones espasmódicas frente a hechos aislados, sino que podamos todos los argentinos hacer una mirada integral de lo que nos está pasando y cada uno pensar cuáles serían las soluciones. El hecho de ver situaciones aisladas, por un lado la vacuna, por el otro lado el dólar, por el otro lado el tema judicial, por el otro lado lo que nos pueda pasar con el avance de la ideología de género, el aborto, o sea, si esta dirigente fue elegida como referente de la juventud, o sea, todas estas cosas que nos van pasando, si las vemos de manera aislada, nos llevan muchas energías, oponernos a eso, entonces que yo a lo mejor hacemos una crítica a las redes sociales, confundimos, de eso y quedamos enfocados ahí y no estamos viendo el conjunto. Entonces, me parece que todas estas partecitas que la política hoy nos está proponiendo no son más que pequeños pedacitos de un mosaico que arman un todo. El tema es que cómo enfrentamos ese todo. Ese todo es hoy la burla que estamos recibiendo del poder político, donde se nos subestima totalmente, donde se nos engaña abiertamente y donde no se está respetando nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros derechos. Entonces, ¿cómo enfrentamos ese todo? Asumir que es un todo que hoy nos está llevando a un terreno muy peligroso, revisar un poco la historia, revisar lo que ha pasado en otros países. Hoy el arma puede ser una vacuna, en otro país puede haber sido otro recurso, pero digamos, los recursos, el objetivo que están teniendo es el mismo, disciplinarnos, acallarnos, empobrecernos, de última, cortarnos las alas, cortarnos nuestros talentos, cortarnos nuestros recursos. Entonces, como sociedad, participar cada uno desde su lugar, pensar qué país quiere, pensarlo de manera integral, completa, y trabajar cada uno desde un lugar, hacerse un espacio para apagar media hora la televisión, una hora la televisión, dejar un poco lo que pueda ser divertimento, lo que a veces consideramos paso el tiempo, dejar un poco el pasatiempo y bueno, ocuparse de ver cómo educar a los hijos, qué valores les va a inculcar con seriedad, como digo, como personas íntegras, no en un tema particular, aislado, sino en una integralidad. Porque no vale de nada que yo me queje de una cuestión particular y después consienta otra. No puedo criticar una mentira y consentir otra, no puedo ir a medias tintas con esto. O soy una persona íntegra y vamos con todos los valores y vamos a full con todo, o nos vamos a quedar a mitad de camino y bueno, pasaremos a la historia como otro de los países avasallados por los poderes de quienes hoy manejan los hilos del mundo. Sí, es así. Ahora yo confío en el ciudadano argentino, que de alguna manera, tal vez ilusionado en promesas, se volcó por una elección, la cual hay que respetarla desde el punto de vista democrático, y que está tomando conciencia, como dice la palabra, ¿no? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y yo creo que es lo que está pasando en la Argentina. Las verdades se empezaron a conocer, las caretas empezaron a caer, las cadenas se empezaron a romper y a través de la democracia vamos a sanar estas heridas. Y vuelvo a repetir, que no es ideológica, sino que es moral. A mi entender, obviamente, ¿no? Donde muchos están pretendiendo salvarse y se olvidan de lo principal, que es el bien común y mirar al que tiene necesidad. Las necesidades, acá hay muchos que hablan de inclusión y piensan que la inclusión es cambiar la letra de una palabra, y la inclusión es otra cosa completamente distinta. La inclusión es incluir, como dice la palabra, a aquellos que están desincluidos, precisamente dentro de lo que es el trabajo, la libertad, el bien común, el ayudar al prójimo. eh, y realmente eso se logra con qué. Bueno,
como lo que hablábamos al principio. La Argentina es para los argentinos y para aquellos que quieran habitar la tierra argentina y que sean gente de buena voluntad, pero con trabajo, fomentando el trabajo, la educación, por supuesto, por sobre todas las cosas, en la familia, que es la célula fundamental para que podamos tener y darle un legado a nuestros hijos, que son los futuros dirigentes de nuestra patria, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito estatal. Pero debemos guardar eso. Cuando recuperemos eso, la Argentina no tiene techo, porque Dios nos ha dado todo. Tenemos un país donde, Gabriela, tenemos todos los climas, tenemos todas las riquezas habidas y por haber. Usted tira una semilla en cualquier lado y crece. Y eso es lo bueno. Así que yo tengo esperanzas. Yo veo el medio vaso lleno, más allá de que muchos ven el medio vaso vacío. Pero bueno, Gabriela, ha sido un gusto contar con usted, ha sido un gusto, por sobre todas las cosas, por haber cubierto este espacio que, faltando pocos minutos, se nos caía. Y bueno, providencialmente usted dijo, aquí estoy. Así que muchísimas gracias. Gracias también por el trabajo que está haciendo a futuro y gracias porque pensamos que vamos a poder tener un país mejor. Gracias, gracias por tus palabras. Coincido totalmente. También soy una persona de esperanza. Creo que Argentina tiene mucho para dar, así que Dios quiera que realmente encontremos la vuelta y salgamos de esta situación. Y muchísimas gracias por la nota, me encantó. Muy linda las preguntas, el clima y las reflexiones que has ido haciendo, así que muy, muy contenta de haber podido participar. Bueno, en minutitos, bueno, ahora vamos a cortar la transmisión, aunque la gente esté escuchando, y yo después me comunico en línea privada para finalizar algunas cositas que le quiero enviar, ¿sí? Perfecto, yo le quiero invitar a la gente, si me permitís un minuto, mi Facebook es Gabriela Cuadri, así que de allí se pueden conectar y bueno, tengo Instagram, las otras redes sociales, todas con mi nombre, así que quienes quieran sumarse están invitados a hacer también su aporte para todos estos pensamientos que hemos ido desgranando en esta nota. Bárbaro, me parece muy bien. Entonces, Gabriela Cuadri en Facebook, Gabriela Cuadri en Instagram, lo repetimos para que la gente se Gracias. comunique con esta bella mujer que Gracias. tiene el corazón y el norte en la necesidad del prójimo, que eso es lo que estamos buscando. Muchas gracias, Gabriela. Ha sido un gusto. Quedamos Gracias. a la recíproca por cualquier otra situación. Dios la bendiga. Bueno, gracias, igualmente. Gracias. Pasaba Gabriela Cuadri por nuestro programa, por nuestro living, invitada. Realmente un lujo, una entrevista realmente maravillosa, hermosa. Dio su pensamiento. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Yo sí, le aclaro, yo me juego, yo sí. Pero respetamos todas las posiciones, obviamente. Esto es algo federal, algo que estamos buscando denodadamente, no para ponerle el dedo acusador a nadie, sino para que cada uno sepa el pensamiento del político, de lo que está pasando en nuestro país y de lo que realmente debemos hacer, que es votar a conciencia. ¿Para qué? Para salir de este atolladero. No vamos a salir golpeando gente, tirando piedras o tratando de gritar más fuerte que el que no piensa igual que nosotros. Nosotros vamos a salir adelante cuando escuchemos al otro y el otro también nos escuche a nosotros. Y entre ambos busquemos la salida. Ha sido un gusto, les recuerdo que en el día jueves, a partir de las 19 horas, vamos a estar teniendo un programa deportivo, llamémosle. Es un programita de recuerdo, pero con gente que trabaja para la gente también. Dos futbolistas que tuvieron su apogeo en la década del 80, que hoy siguen trabajando para el fútbol, pero también siguen trabajando para la solidaridad. Uno en Suiza, me refiero a Oscar Román Acosta, mediocampista, delantero, goleador, jugador de Ferrocarril Oeste, luego jugó en River, en otros varios equipos en la selección nacional. Hoy siendo manager de un equipo suizo, allí en Ginebra. Y aquí en la Argentina, quien fue arquero en la misma década, y que fue subcampeón del mundo en los 90, que fue arquero suplente, me refiero a Fabián Cancelarich, hoy entrenador de arqueros de Ferrocarril Oeste. Con ambos vamos a compartir anécdotas, toda la era Grigol, llamémosle, pero también vamos a compartir su trabajo solidario, porque también piensan en la gente. Como siempre estamos con vos, estamos con la gente. Así que los invito para el día jueves, a partir de las 19 horas, en directo desde Ginebra y desde aquí, desde Buenos Aires, con ambos representantes dignos del fútbol argentino.
De mi parte ha sido un gusto y un placer. Nos encontramos el jueves y luego el sábado a partir de las 15 horas en Siempre Estamos con Vos, en la edición de todos los sábados donde hacemos un resumen semanal de noticias con todo el equipo de Siempre Estamos con Vos. Un gusto, un abrazo, nos vemos. Chau, chau.